Listo, entonces vamos a mirar el método de mínimos cuadrados, ¿no? El método de mínimos cuadrados es un método para ajustar curvas, ¿sí?, a un polinomio. Por ejemplo, la idea es que cuando uno tiene datos experimentales, ¿sí?, esos datos experimentales, la idea es tratar de entenderlos. ¿Entenderlos cómo? Entenderlos con un modelo matemático. Y la idea de entenderlos con un modelo matemático es que estos datos, por ejemplo, estas X, que pueden ser los datos experimentales, que ustedes obtuvieron, por ejemplo, en campo, o los obtuvieron, por ejemplo, en un laboratorio, o los simularon en un software, la idea es entenderlos con una función. En este caso es una función polinómica, ¿sí? A eso se le conoce el método de regresión o el método de los mínimos cuadrados. Entonces, si uno tiene unos datos, ¿listo?, que serían esos datos de aquí. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacen experimentos? Lo que ustedes obtienen, los experimentos son datos, ¿cierto? Y ustedes los grafican. Y en Excel, por ejemplo, ustedes se pueden ajustar a una curva, a una línea o a un polinomio. Entonces, la idea es que entendamos cómo es ese proceso, ¿listo?, de ajustar ese tipo de curvas. Entonces, tenemos los datos aquí, y la idea es que nosotros encontremos una función polinómica que pase lo más cerca posible de todos los datos, ¿sí? Entonces, no puede ser, por ejemplo, una curva que sea por acá, porque va a estar más lejos de los datos, ¿sí? O una curva por acá, ¿listo? Entonces, la idea es que pase lo más cerca posible de todos los datos, ¿no? Y a ese método se le conoce como el método de los mínimos cuadrados. Entonces, la idea es que esta línea roja va a representar una función polinómica, digamos un p de x, ¿sí? Si este es el dato, por ejemplo, x0, y0, por acá va a estar dando el x1, y1, por acá el x2, y2, y así sucesivamente hasta el último dato. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo en esta función polinómica, ¿listo?, el p de x0, ese p de x0 me va a dar en ese punto, ¿no?, donde está la línea de la función. Entonces, si yo reemplazo en el p de x1, me va a dar ese punto. Y yo puedo medir esta distancia. Entonces, la idea es que el método de los mínimos cuadrados me calcule todas estas distancias, esta, y hagamos que esas distancias sean lo más pequeño posible. ¿Listo? Entonces, es minimizar el problema. ¿Listo? Entonces, cuando uno quiere minimizar un problema, hay que acudir a qué cosa, muchachos, cuando uno quiere encontrar un mínimo en una función. ¿Se acuerdan de las aplicaciones de las derivadas? Cuando uno encuentra máximos o mínimos, etc. Entonces vamos a aplicar aquí unas derivadas, ¿no?, para encontrar que todas estas distancias sean lo más cerca posible. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, vamos a mirar la aproximación polinomial por el método de los mínimos cuadrados. Entonces, esa es la idea general, ¿no? Encontrar un polinomio que sea lo más cerca posible a los datos experimentales para ajustar un modelo matemático y de esa manera entender el experimento. Entonces, forma de aproximar una función g de x, que es la que vamos a buscar, a partir de los datos que nosotros tenemos. ¿Listo? Nos va a proporcionar información acerca de las relaciones existentes entre los valores x y y, que sería el modelo matemático, y también suaviza la curva de los datos, ¿sí? Por ejemplo, en un experimento uno puede buscar más datos, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene estos datos, entonces es una curva un poco quebrada o no es muy suave. Entonces la idea también es que uno puede suavizar esa curva, ¿listo?, con el método de los mínimos cuadrados. Entonces, ¿cuál es el polinomio o la forma de un polinomio? Y miren, esta es la forma de un polinomio en una forma general, ¿sí? Entonces se tiene una secuencia de datos con los puntos x, y, y. Entonces los datos experimentales se pueden representar como los puntos x, y, y. Y nosotros, estos datos experimentales, ¿listo?, los vamos a aproximar a una función, que es una función polinómica de esta manera. Aquí está el primer coeficiente por x a la 0. ¿Cuánto da x a la 0? Pues aquí queda ya solo a sub 0, ¿no? A sub 0, a 1x a la 1. Si yo tengo este polinomio, por ejemplo, aquí va a ser el polinomio de orden 1. El polinomio de orden 1 de x va a ser igual a 0 más a 1x. Esa función ustedes la conocen. ¿Cómo se llama esa función? Miren que tiene, que si la cambiamos de letras, en vez de p de 1 de x, lo podemos llamar g. En vez de a0, le llamamos b. Y aquí en vez de a1 le llamamos m. Entonces, ese tipo de polinomio, ¿cómo se llama? Esa es una recta. Entonces, miren que podemos aproximarlo a una recta. Si yo tengo un polinomio de orden 2, voy a obtener un a0 más un a1x más un a2, x a la 2. Entonces, ese polinomio va a ser una función cuadrática, ¿no? Si es de orden 3, va a ser... Entonces, miren, esa es la forma general de expresar, ¿no?, todo ese tipo de funciones en forma polinomial. ¿Listo? Aquí está en forma expandida o con una sumatoria. ¿Listo? La IJ por x y a la j. ¿Listo? Miren que aquí tenemos, va corriendo el j según la sumatoria. Entonces, la forma general. Entonces, la idea es que nosotros vamos a aproximar a ese tipo. Ahora sí, ¿cómo mide uno las distancias? ¿Sí? Recuerden que yo tenía aquí los datos. Aquí estaban los datos.
¿listo? Y por acá iba a pasar la función, que yo voy a aproximar. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo una distancia, otra distancia, otra distancia y otra distancia. Y por ejemplo, este punto de aquí, este punto va a ser el x0 y el 0. Y aquí en la función, ¿listo? Este punto de aquí va a ser ¿cuál? Este de aquí va a ser el punto x0 y según el polinomio, ¿no? El p de m de x0. ¿Sí? Ese es ese punto de ahí de la función. Entonces la idea es calcular esta distancia. ¿Yo cómo calculo esta distancia? Este punto de aquí es y0 y este punto de aquí es el p de m de x0. Entonces la distancia entre estos dos puntos, ¿cuál va a ser? ¿Cómo encuentro la distancia entre este punto y este punto? Miren, de aquí a aquí mide y0 y de aquí a aquí mide la función evaluada, ¿no? p de m de x sub 0. Entonces la distancia, ¿cuánto es? ¿Cómo la podría representar? Ajá, entonces esta distancia de aquí sería y0 menos el p de m de x0, ¿cierto? Esto, pero es la suma de los cuadrados, ¿sí? Entonces, aquí tengo, ¿no? ¿Cómo es cuadrática? Bueno, no importa el orden en que yo la ponga. Entonces sería el p de mx1 menos y1, ¿listo? Al cuadrado. Miren que este es el dato y este es el valor del polinomio evaluado. Entonces, como es la suma de todos los datos, yo aquí pongo una sumatoria y voy a hacer la suma de esta distancia, de esta distancia, de esta y de esta, ¿listo? De todos los datos. Entonces aquí obtengo la fórmula de la suma de todos los cuadrados. Ahora sí, la idea es que, ahí tengo las distancias ya, pero la idea es encontrar las distancias mínimas, ¿sí? Entonces, para encontrar las distancias mínimas, yo tengo que hacer un proceso de optimización a esta función de aquí, ¿listo? Esta función está en forma general. Entonces la idea es, por ejemplo, hacerlo con un ejemplo en el caso de que el polinomio sea de orden 2. Un polinomio de orden 2, ¿qué tipo de función es? Una función cuadrática. Entonces hagámoslo con ese, ¿listo? Para que veamos cómo se puede hacer. Entonces, esta es en forma general, ¿listo? Entonces tenemos para un polinomio de orden 2, que sería a0 más a1x más a2x a la 2, como lo habíamos puesto aquí. Y para un polinomio de orden 2, ¿cómo queda esta función de las distancias? ¿Listo? Esta función de las distancias quedaría entonces el y1 aquí, miren que el orden no me importa porque es al cuadrado, ¿no? El y aquí, ¿listo? Menos el polinomio. Y el polinomio es todo eso, ¿no? Menos todo este polinomio de aquí. ¿Listo? Entonces tengo a0 más a1x más a2x a la 2 y todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Y esto es las distancias para un polinomio de orden 2. Si yo voy a hacer el ajuste de los datos, por ejemplo, a un polinomio de tipo orden 2, ¿no? Cuadrático. Ahora sí, yo tengo esta función, ¿listo? Esta función de aquí. Esta función de aquí puede tener máximos, ¿listo? Mínimos, lo que sea. La idea es minimizarla, es decir, encontrar estos mínimos, ¿no? Para encontrar esos mínimos, ¿se acuerdan qué es lo que toca hacer? Cálculo 1. Para encontrar el mínimo de una función. ¿Cómo? ¿Sí? No, límites, pues sí usa límites, pero es... Claro, es más demorado, ¿no? Pues la idea es minimizar aquí. Si yo tengo una función, digamos que esta es una f, ¿no? Una f de x. Si yo quiero encontrar este punto aquí, ¿qué debo hacer? Ajá, entonces yo derivo la f de x, ¿cierto? ¿Y eso qué tengo que hacer luego? Igualarla a 0. Esa es la idea. Pero yo los x son mis datos, ¿no? Yo lo que tengo que encontrar es el a0, el a1 y el a2. Estos valores son los que yo tengo que encontrar, porque aquí están los datos, ¿listo? Entonces, este a0, a1 y a2 son las derivadas que yo tengo que hacer. Entonces tengo que hacer la derivada de la función q con respecto a 0, igualarla a 0. La derivada de la función q con respecto a 0, ¿listo? Igualarla a 0. Y la derivada de la función q con respecto a 2, igualarla a 0. Listo, yo tengo la función, la voy a escribir. Pues vamos a escribir por aquí esa función q. Entonces esa función q es igual a sumatorias, desde igual a 1 hasta n de qué? Y ahí son los datos, menos, y aquí va el polinomio el a0 más el a1 xy más el a2 xy a la 2. Y todo esto al cuadrado. Perdón, esto al cuadrado. Entonces vamos a derivar esa función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí, chicos? Entonces tendría que hacer la derivada de q con respecto al a sub 0. Entonces la variable es a sub 0, ¿no? No es la x, es esta a sub 0. Y es como decir que yo voy a derivar con respecto a esta a sub 0. Como yo voy a derivar con respecto a sub 0, la derivada considera que y es una constante, está 1, está x, está 2, todo es constante. Entonces yo derivo con respecto a esto. Y al derivar toda esta función con respecto a 0, ¿qué me da? Hay que utilizar la regla de la cadena, ¿no? Aquí tengo aquí el cuadrado. Entonces, ¿cómo me quedaría? A ver, 2. ¿Por qué? Todo lo de adentro. 2 por y, que sería
a 0 más A1xy más A2xy a la 2. Por la interna, ¿cuánto me da la interna? Menos 1. Entonces por menos 1. ¿Qué me falta? Ahí está, ¿no? Y es igual a 0. ¿Cómo me quedaría entonces la derivada de q con respecto a 1? 2 por todo lo de adentro otra vez. De i menos a 0 más A1xy más A2xy a la 2 por. Miren que es con respecto a 1, ¿no? Por menos x, por menos xy. Estamos considerando que esa es la constante y esta es la variable. Listo, aquí me falta un menos. Igual a 0. ¿Y cómo me queda la derivada de q con respecto a 2? Lo mismo 2 por la derivada queda aquí, esto es igual a 1xy más A2xy a la 2 por menos 2xy igual a 0. Entonces ahí tengo, miren, 1, 2, 3 ecuaciones. ¿Y cuáles son las incógnitas? Yo estoy buscando un polinomio, ¿no? Ese polinomio estoy buscando. Y para conformar el polinomio yo tengo que saber cuánto vale a 0, cuánto vale a 1 y cuánto vale a 2. Entonces, de aquí saqué 3 ecuaciones. ¿Y cuáles son las incógnitas entonces? Son 3. ¿Y cuáles son? A 0, a 1 y a 2, ¿no? Entonces, miren que sacamos un sistema de ecuaciones. Listo, ahí ya está solucionado. Sacamos un sistema de ecuaciones. ¿Sí lo hicimos bien? O sea, aquí está el menos 2, el menos y el 2, ¿no? Nos faltan las sumatorias. ¿Listo? El menos 2 y el x dentro de la sumatoria. Aquí está el x en esta otra y el 2. Y el menos 2 acá. ¿Listo? El menos 2. Ajá. Pero este 2 no iba, muchachos. Aquí nos equivocamos. Ajá, es con respecto a. Queda el x a la 2, ¿no? Entonces aquí queda x a la 2 y el menos porque eso es con respecto a esta de aquí, muchachos. ¿Listo? Entonces aquí quedan. Aquí ya quedan bien, ¿no? La derivada de q con respecto a 0, la derivada de a1 con respecto a 1 y la derivada de q con respecto a 2 sería esta parte de aquí. Entonces estas son las 3 ecuaciones, ¿listo? Que debemos nosotros solucionar. Ahora sí, muchachos, yo les diría, ¿qué tal si lo hacemos a un ajuste de un q igual a un polinomio de orden 3? ¿Cómo es un polinomio de orden 3? Es un polinomio cúbico, ¿no? Que sería a0 más a1xy más a2x y a la 2 más a 3xy a la 3. Entonces aquí me sale un término más, ¿cierto? Y aquí se expande más. ¿Y salen cuántas ecuaciones? 1, 2, 3, 4. Entonces si yo hago un ajuste a un polinomio de orden 3, me van a salir 4. Si yo lo hago un ajuste de un polinomio de orden 4, 5, ¿no? Si es una lineal, me salen 2. Entonces miren que esto se vuelve, dependiendo del polinomio, más extenso o más corto. Y el sistema de ecuaciones también, ¿no? Entonces de forma general, bueno, esa es la forma expandida, separando cada término, ¿listo? Ahorita vamos a la forma general. Entonces separando cada término de esta cuadrática, ¿listo? Me quedaría aquí el y, ¿listo? Que yo lo puedo pasar todos estos términos de aquí, ¿listo? Los puedo pasar hacia el otro lado, como lo tengo acá, y separar cada una de las sumatorias, ¿listo? Entonces de un lado me va a quedar el y, ¿listo? Acá me va a quedar este x que multiplica todo esto, al y, a la, otra vez a la 1 y a la 2, entonces me va a quedar sumatorias de x y por y, pasando el resto hacia el otro lado, ¿listo? Me quedan las sumatorias aquí, miren que aquí me queda un x a la 3, entonces si este x lo multiplico por este x acá, queda un x a la 3, y el último también, ¿no? Un x cuadrado por el y, este x cuadrado que yo tengo lo multiplico acá, ¿sí? Paso hacia el otro lado el demás, me quedaría el x al cuadrado aquí, el x al cuadrado por el x y el x a la 2, por este x a la 2 que queda un x a la 4. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda el sistema de ecuaciones? Miren, son sumatorias de datos, ¿no? Entonces van a quedar, si yo separo, esta es la matriz A, ¿listo? Y esto de acá es la matriz de los resultados. Entonces miren, ¿recuerdan del corte anterior, cuando resolvemos sistemas de ecuaciones? Aquí tenemos los coeficientes de la matriz A, ¿listo? Esto va a ser la matriz A. Y aquí en esta partecita vamos a tener los resultados, o el vector B, ¿listo? Bueno, tenemos al revés, ¿no? Entonces, de aquí yo saco cuáles son los coeficientes. Los coeficientes son las sumatorias de los x, ¿sí? Son las sumatorias de los x, porque las variables serían a0, a1 y a2. ¿Listo? Entonces, miren, aquí saco la sumatoria de los coeficientes, ¿sí? Aquí saco este a0 de la sumatoria y me queda la sumatoria de toda la cantidad de los datos, que serían los n datos. Entonces me quedan los n datos aquí, y aquí me queda sumatoria de los xy, y acá sumatoria de los xy. ¿Listo? Sumatoria y sumatoria.
En esta parte me van a quedar sumatoria de x2, sumatoria de x2, sumatoria de x2. ¿Listo? x2, 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 sumatoria de los x3 y los x3 y sumatoria de los x4. Acá están las variables, A0, 1, 2, y acá están las sumatorias de los valores de los resultados. Entonces miren que de lo general que teníamos, un polinomio de orden 2, ¿listo? Para encontrar un polinomio de orden 2, nosotros tenemos una matriz de orden 3, ¿no? Un sistema de ecuaciones de 3 por 3, en el cual vamos a encontrar los coeficientes A0, A1 y A2, ¿listo? Para este polinomio de orden 2 que teníamos en la anterior diapositiva. ¿Vamos a hacer, muchachos, preguntas? ¿Todo claro? ¿Clarísimos? Profe, ¿qué es el 2? ¿Qué es el 2 de ahí? El 2 multiplica todo el 8. ¿Cuál 2? Ya, está bien. ¿Este 2? Este 2 multiplica todo, ¿no? Este 2 tú lo puedes, como está multiplicando, lo pasas a dividir acá. Ah, ok. Entonces, se va, ¿no? Se va ese 2. Ah, ya. Entonces, ¿hasta aquí sí vamos? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, si hacemos una analogía, ¿listo? Aquí, ¿qué es lo que tendríamos? El A0, digamos una matriz de 3 por 3, ¿no? A0, 0, ¿listo? Por X. El A01, por otra variable, pongámosle Y, más el A02 por otra variable que sea 0. ¿Sí? Entonces un sistema 3 por 3 aquí sería el A10 por X, más el A11 por Y, más el A12 por Z. Entonces es un sistema de ecuaciones que tiene X, Y, Z las variables, ¿no? Y estos son los coeficientes, lo que hacíamos en el anterior. ¿Listo? Pero aquí lo contrario es que nuestras variables son estos coeficientes del polinomio, A0, A1 y A2. Entonces lo que hicimos fue quitar las variables, ¿listo? Y ponerlas en el vector acá, X, Y, Z, ¿listo? A0, A1, A2. Y dejamos solo los coeficientes, ¿listo? Que serían las sumatorias de los datos que nosotros tenemos, de los datos experimentales. Esa sería la idea. No, me parece que no lo hago. Operas el signo y-